mientras salían los ciegos, le llevaron a Jesús a un mudo endemoniado. Expulsó al demonio y el mudo comenzó a hablar. La multitud comentaba asombrada: nunca se vio tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en sus sinagogas y proclamando la buena noticia del reino y sanando toda clase de enfermedades y de dolencias. Viendo a la multitud, se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es martes de la 14ª semana del tiempo ordinario dentro de nuestro calendario litúrgico en la fe. Y hermanos y hermanas, hemos titulado hoy a nuestra reflexión: atemos al demonio antes que él nos ate a nosotros. Atemos al demonio antes de que él nos ate a nosotros. Todas estas sanaciones por parte de Cristo, hermanos y hermanas, todos estos exorcismos por parte de Cristo que hemos estado en contacto en estos días y viéndolo en la palabra de Dios, nos tienen que dar a nosotros una señal de que no solamente Cristo lleva a cabo el poder que tiene, ¿verdad?, y el ministerio del exorcismo para dejar conocer que Él es Dios, que Él tiene poder, que Él es superior a todos estos poderes. Pero también es para alertarnos a nosotros, hermanos y hermanas, de cómo el mal se lleva a cabo a través de esta figura clave en la historia de nuestra salvación, que le quiere hacer daño a Dios a través de nosotros. Que eso es lo que hay que tener en mente. El demonio le quiere hacer daño a Dios a través de nosotros, convirtiéndonos a nosotros en pecadores, en perder la salvación, en serles infieles a nuestro Dios Padre del cielo. Y todo ese sentido, hermanos y hermanas, es importante para nosotros, porque dentro de esos 3 años de vida pública de Jesucristo, de su ministerio, tuvo encontronazos con Satanás, tuvo que hablar con él, demostrar su poder, exorcizarlo, reprenderlo, y esto pasa con mucha continuidad. Y el mensaje tiene que estar claro para nosotros. Atemos al demonio, lo que nos está diciendo Cristo, antes de que Él nos ate a nosotros. Este Evangelio de Mateo 9, hermanos y hermanas, Jesús nos pone al tanto del estado de situación en que se encuentran las ovejas del pueblo. Y podemos decir que lo que Cristo está describiendo para nosotros, al decir que las ovejas están como ovejas sin pastor, es el estado de indefensión que tienen las ovejas para Cristo, que es el pueblo de Dios. Se encuentran indefensas, en indefensión. Y esto es importante para nosotros cuando sale aquí la figura de Satanás o el demonio. Jesús se conmueve ante esta situación presente en el Evangelio de hoy, y Jesús nos comprueba también, hermanos y hermanas, todo lo que aún falta por hacer. Porque estamos viviendo cerca de 2000 años después de Cristo, y si en aquel tiempo seguía esto teniendo un impacto muy grande en la vida espiritual de los que eran parte del rebaño, hoy en día también estamos pasando por eso. Por lo tanto, Cristo comprueba todo lo que aún queda por hacerse en la misión. Existe, hermanos y hermanas, un estado como que de abandono por parte de estas ovejas, es lo que Cristo señala. Y nos dice Cristo que necesitan el consuelo de Dios, que el consuelo de Dios no es solamente resignación, el consuelo de Dios también es la obra. Entonces tenemos que tener nosotros, hermanos y hermanas, cuando leemos la palabra de Dios como seguidores y creyentes de Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo. El Evangelio llama a que tengamos los mismos sentimientos de Jesús. Jesús tiene compasión
por la situación de su rebaño. El propósito, hermanos y hermanas, de todo esto, al identificar lo que está pasando en el pueblo, al identificar los resultados tan trágicos de caer en la miseria, de caer en el pecado, de caer en la posesión satánica, Cristo nos deja saber que la verdadera compasión, hermanos y hermanas, si es compasión de verdad, tiene obra y tiene acción. La compasión que no cambia nada en la vida no puede venir de Dios. Y por eso es que Cristo actúa, se compadece en el Evangelio de hoy. La predicación del Evangelio, hermanos y hermanas, que nosotros estamos predicando aquí continuamente y que tú también predicas a través de tu palabra y de tu testimonio. La predicación del Evangelio para nosotros es palabra y fuerza. Y tenemos que creer esto, la palabra de Dios es palabra y fuerza. Y hermanos y hermanas, es también señalada a través de los milagros de Cristo y está acompañada de estos milagros. Por eso es que vemos estos milagros, estas sanaciones, estos exorcismos por parte de Jesucristo el Señor, porque es palabra, es fuerza y se nos dan los signos y las señales a través de los milagros. Así lo define también la primera carta a los tesalonicenses por parte de Pablo en el capítulo 1, en el versículo 5. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, nos asegura que Dios está en medio de nosotros y es necesario que la gente vea algo que la acompaña. Por eso los milagros, por eso esta situación de los exorcismos, por eso el señalamiento al demonio como que va en contra de Dios y que nos utiliza a nosotros para hacerle daño precisamente a Dios. Ya la palabra de Dios nos asegura que Dios está en medio de nosotros y que es necesario que la gente vea estos milagros y estos signos. Esto no se puede echar a un lado, hermanos y hermanas. La solución está en la salvación, siempre lo hemos dicho, y la salvación es obra, hermanos y hermanas, mucho más vasta que los milagros. Claro está. Necesitamos los milagros, necesitamos saber que Jesucristo tiene dominio sobre los demonios, que Jesucristo ejerce el ministerio del exorcismo, pero la salvación conlleva mucho más. Es más vasta la salvación, tiene más carga, hermanos y hermanas, es más profunda y entonces las sanaciones son una parte de lo que es la salvación y de lo que envuelve las cosas de Dios. Y a veces pues creemos que al fijarnos tanto en los exorcismos y en los grandes milagros que sacan de la enfermedad y devuelven la salud y que el poseído pues ya es libre porque ha sido exorcizado, pensamos que en esto se basa todo lo que es la salvación. No se basa en esto solamente y no podemos poner mucho énfasis en esto solamente. La salvación tiene otras manifestaciones, lo que enseña Cristo en su palabra, y hay otras muchas cosas a las cuales tenemos que entrar en profundidad y hacer nuestra de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque Cristo quiere que veamos siempre algunos de esos signos y por eso aparecen en el Evangelio. Pero ¿por qué, hermanos y hermanas, nos debemos preguntar hoy, por qué la gente sigue cayendo en lo malo? ¿Por qué todavía hay posesiones satánicas? ¿Por qué el demonio sigue en su convencimiento de hacer caer a las personas en tentación? Porque eso es lo que vemos. ¿Por qué todavía sigue pasando esto? Pues hermanos y hermanas, en Mateo 12, versículos 43 al 45, Cristo nos da un porqué sigue sucediendo esto y por qué nosotros tenemos que prestar atención dentro de todo el marco de la salvación, donde está incluido aquello de sanar a los enfermos y aquello de exorcizar a los que están poseídos por el demonio como una parte de la totalidad de la evangelización y de la salvación. Porque todavía hay esa inclinación al pecado, porque todavía el demonio en su tentación hace que mucha gente caiga, se pierda, vayan en contra de Dios, sean infieles a Dios. Pues esta lectura de Mateo 12, brevemente, en versículo 43 al 45, dice lo siguiente: cuando el espíritu malo sale del hombre, empieza a recorrer lugares áridos, buscando un sitio de descanso y no lo encuentra. Entonces se dice: volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra desocupada, bien barrida y ordenada.
Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. La nueva condición de la persona es peor que la primera. Y esto es lo que le va a pasar a esta generación perversa. Estamos hablando, hermanos y hermanas, de cuando uno acepta a Jesucristo, de cuando uno se arrepiente y cuando uno se libra de todas estas formas y maneras y fuentes que tiene el demonio de manifestarse en la vida de uno para distanciar a uno de la profesión de fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos hablando de que a veces estamos con Dios y de repente nos hemos alejado drásticamente. ¿Por qué seguimos cayendo? Sabiendo que hemos experimentado la debilidad del pecado y el estar cerca de un riesgo como es Satanás y lo que ha traído a nuestra vida y lo que nos ha descompuesto en la situación humana. ¿Por qué seguimos cayendo? Pues esto nos preocupa a todos. Y este evangelio, hermanos y hermanas, trata de leerlo con calma, porque aunque parezca complicado, nos va a ayudar. Cristo está hablando de aquellos que oyen la palabra, cambian su conducta por un tiempo, pero no hacen la experiencia de Dios. Aquí hemos hablado acerca de lo que es tener la experiencia de Dios y de lo que es tener, pues tal vez, un sentir a Dios. El sentir yo lo percibo a través de los, pues, sentidos. Así es que lo percibo. Los oídos, la nariz, los ojos, el tacto, en fin. Pero no es como voluntario. La experiencia la busco yo. La experiencia la tengo y la percibo porque la deseo, la busco yo. Con Dios hay que tener una experiencia voluntaria que la busco yo. No se trata solamente de sentir a Dios a través de los sentidos. Es de buscarlo voluntariamente para percibir que lo estoy experimentando. Y por eso es que hoy Cristo, en este complemento de la palabra, nos dice que las razones por las cuales la gente pudieron haberse convertido, caer otra vez en pecado, o fueron exorcizados y caer otra vez en las tentaciones del demonio, es porque han escuchado la palabra de Dios. Cambian de conducta por un tiempo limitado y no tienen la experiencia de Dios. La experiencia de Dios, hermanos y hermanas, es lo que permite descubrir la fuerza interior que da paso a seguir adelante, y como resultado, si no se da, se vuelve a caer en el pecado o se vuelve a caer en el error. O sea, la experiencia con Dios es la que permite descubrir, hermanos y hermanas, la fuerza interior que da paso a seguir hacia adelante. Y como resultado, si no está en mi vida, hermanos y hermanas, yo vuelvo al error. Y de eso tenemos que tener conciencia. Por eso Cristo, hermanos y hermanas, habla hoy en su palabra de ver un pueblo como que están sin pastores, ovejas sin pastor. Un pueblo como que abandonado, que necesita consuelo. Eso es lo que nos presenta Cristo. El demonio, hermanos y hermanas, que hoy recordamos aquí este exorcismo con el demonio mudo y el hombre que estaba mudo, el demonio está detrás de toda la miseria humana. Que no se nos olvide eso. Por eso podemos hablar, y también en el tiempo de Cristo, ¿no? Hay enfermedades que vienen provocadas por el pecado y por consecuencia de abusos, de exageraciones, de caer en unas conductas de hábitos que son viciosos, ¿no? Y unos hábitos que son realmente, pues, vicios antes que hábitos. Y lamentablemente, hermanos y hermanas, a veces se nos olvida que el demonio está detrás de toda miseria. Estos hombres en el Evangelio de hoy, decir que Jesucristo está obrando con el poder de Belcebú, que es un jefe de los demonios. Pues Belcebú era un nombre que utilizaba el judío para no mencionar Satanás, para no mencionar diablo, para no mencionar demonio, pues decían Belcebú. Y Belcebú era un ídolo falso de la antigüedad, un dios falso. Es como cuando a veces nosotros no queremos mencionar el nombre de Satanás y decimos el del rabito, ¿verdad? El que tiene el rabito, por no mencionar su nombre. Pues igual hacía el judío, y en vez de decir demonio, decía Belcebú. Y esta gente dicen que Cristo obra por el poder de Belcebú. Hermanos y hermanas, para nuestro Señor Jesucristo es necesario atar al demonio.
y dejarnos de estos juegos de no reconocer lo que Cristo es capaz de hacer, de estar pensando que la época de exorcizar demonios pasó, de que eso de que habían demonios en los tiempos de Cristo era por falta de ciencia o de conciencia en aquella gente porque eran primitivas, porque no se habían descubierto ciertas cosas emocionales, psicológicas, psiquiatras o de graves enfermedades. No, porque es que la iglesia tiene exorcista, hermanos y hermanas, porque es que la iglesia tiene todo un tratado acerca del demonio, de cómo exorcizar demonios, de la presencia del demonio, de la persona del demonio. No podemos nosotros estar ahora como los judíos, ¿no? Echándose esto como que a tapar, porque en forma de burla, como que es un acontecimiento que no viene de Dios. Para Jesús, hermanos y hermanas, por eso lleva nuestra reflexión ese título, es necesario que nosotros, con todo balance y equilibrio, atemos al demonio antes de que el demonio nos ate a nosotros primero. Si nosotros vamos a Marcos, hermanos y hermanas, capítulo 3, versículo 27, aquí otra vez Jesús dice una verdad acerca de Satanás y de su poder. Y él dice, la verdad es que nadie puede entrar en la casa del fuerte y arrebatarle sus cosas si no lo amarra primero. Entonces podrá saquear su casa. Esa sería la consecuencia. ¿Quién es el fuerte en este evangelio? El demonio. ¿De quién es la casa o quién es la casa? Pues hermanos y hermanas, la persona que está poseída. ¿Y qué quiere decir que saquea la casa? Quiere decir que le quita el poder a la persona. Y por eso es que toda miseria viene de Satanás, hermanos y hermanas. Toda miseria viene de Satanás. O sea, el fuerte para atarlo, hermanos y hermanas, tienes que tener fe en Dios. Fíjate cómo dijo la lectura de ahorita. Si sale uno cuando la casa se limpia y ese demonio sale y por allá se siente perdido sin tener posesiones, vuelve a esa casa, la encuentra abandonada o la encuentra limpia, la encuentra preparada, dice aquí como que hay una fuerza más grande, se va en busca de 7 más para poder atacar. A eso es a lo que se refiere esto. Y aquí Cristo dice que es cuestión de ¿qué? De saquear. Saquear es quitar el poder a la víctima, quitarnos el poder a nosotros y dejarnos en la miseria. ¿Dónde hemos visto nosotros esto? La víctima saqueada, hermanos y hermanas, experimenta lo que Cristo vio, la indefensión, el abandono, el estar, pues de alguna forma, hermanos y hermanas, en la miseria, como menciona Jesús. O estar bajo una estima, hermanos y hermanas, de creernos en un sentido de inferioridad terrible, de que no haremos nada, de que no somos nada en la vida, frustrados, también enfermos, desesperanzados, porque el demonio, una de las técnicas que tiene es desesperanzar, quitarle la esperanza a aquellos que la han puesto en Dios y en muchos momentos hasta desconsolados. Eso es parte, hermanos y hermanas, hay mucho más, de quitarle el poder a la víctima por parte del demonio que viene a saquear la casa. Y es necesario que todos nosotros, hermanos y hermanas, estemos que firmes y prestos en una capacidad de poder que estar en guardia y defendernos. Jesús, hermanos y hermanas, en lo que nosotros hemos visto aquí en el Evangelio en términos de exorcismo, de dominar al demonio, de exorcizar al demonio, de expulsarlo, de reprenderlo, y en los evangelios que hemos visto de sanidad y de curar enfermedades, hay 5 cosas importantes que tienes que recordar que hemos visto aquí acerca de eso, para tener nosotros seguridad, confianza y saber que vamos a vencer en el nombre de Dios. Cristo asegura en primer lugar, hermanos y hermanas, que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Eso nos da seguridad y confianza. Estamos en la era del reino de Dios. Número 2, Cristo ha asegurado a través de la palabra que la victoria sobre Satanás, hermanos y hermanas, se gana día a día. Día a día, esto es constante, no es un solo golpe. ¿Te acuerdas cuando Satanás tentó a Cristo en el desierto? Dice la palabra que cuando Jesucristo venció, no cayó en ninguna de las 3 tentaciones, el demonio se alejó
hasta una próxima ocasión. Y de hecho, los 3 años de vida pública de Cristo lo estuvo persiguiendo. Así que Cristo nos advierte que la victoria sobre Satanás se gana día a día. No bajes la guardia, en constante vigilancia, hermanos y hermanas. Número 3, es necesaria una oración perseverante, constante, insistente ante Dios. No se puede dejar a un lado el arma poderosa de la oración. Número 4, testimonio de vida, hermanos y hermanas, que nuestras palabras coincidan con nuestra obra, que nuestras obras coincidan con nuestras palabras. La obra nuestra es imitar a Cristo. Creo en Cristo, sigo a Cristo y por lo tanto hago lo que Cristo hace. Eso es arma poderosa contra Satanás. Y sobre todo, hermanos y hermanas, siempre en una actuación convencidos y llenos de valor. Valiente, sé valiente. Ten valor ante todo aquello que sean tentaciones, o sean tentaciones de Satanás, o sean problemas de enfermedad. Llénate de valor y sé valiente. Todo esto, hermanos y hermanas, tiene fuerza suficiente. Nos enseña Jesucristo en el Evangelio como para poder nosotros hacer que retroceda la presencia del demonio en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús nuestro Señor. Y ten cuidado, hermanos y hermanas, las formas que utiliza el demonio para manifestarse. Y el que se nutre de tantas fuentes hoy día puede ser el dinero, puede ser la explotación humana, puede ser la droga y hasta el frenesí tan hoy seguido en cuanto al sexo. Es importante tener eso en mente. Y mira, dentro de lo final que vamos a decir, no quiero pasar por alto un comentario del Papa Benedicto XVI sobre lo que estamos hablando hoy. Cuando el Papa Benedicto XVI comenta sobre el Evangelio de Mateo 8, versículos 23 al 34, ¿te acuerdas? Ese es el Evangelio del demonio que vivía en el cementerio, ¿no? Que eran los endemoniados de Gádara o de Gadara. Ese comentario de Benedicto XVI yo encuentro que es poderoso, porque allí cuando Cristo le pregunta el nombre al demonio, le dice: soy legión. Y mira lo que dice Benedicto XVI, el Papa. Legión. El demonio no lleva un nombre, dice Benedicto el Papa, sino un número. Y hace referencia al 666 del libro del Apocalipsis. Convierte, dice el Papa, el demonio a la persona en un número. Legión son 4.200 soldados romanos. A eso se equipara el decir legión, aquel demonio en el encuentro en el cementerio. A 4.200 demonios. Es indemostrable el demonio. Escucha eso bien, lo dice el Papa Benedicto XVI, es indemostrable y borra el rostro, cancela la historia y hace de los hombres números, hace de los hombres piezas recambiables de una gran maquinaria. Y el Papa, hermanos y hermanas, dice que el ser humano que cae en la tentación del demonio, el ser humano se convierte en una función nada más. Y él hace referencia a que para que entender esto se acuerde el mundo en la historia de la Alemania nazi, de los centros, hermanos y hermanas, de concentración nazi, donde los hombres eran marcados con números que prácticamente se convertían en una función, perdían su rostro y eran parte de una maquinaria. Ahí no hay salvación, hermanos y hermanas, y todo lo que está buscando el demonio es herir a Dios, lastimar a Dios y destruir a Dios a través de aquello que tanto Él ama, que somos nosotros. Este evangelio, hermanos y hermanas, Cristo invita a que roguemos a Dios porque se ha dado cuenta en todo lo que está pasando con los endemoniados, con los pobres, con los enfermos, con todos los que están pasando por situaciones difíciles, de que la mies es mucha
y los obreros son pocos. Pues rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a la viña. Y es importante para nosotros, hermanos y hermanas, que veamos que estamos como ovejas sin pastor en muchas de las comunidades en nuestra iglesia. Rueguen, esta debe ser nuestra oración hoy día, rogar a Dios, hermanos y hermanas, para que el Espíritu Santo haga surgir en nuestras comunidades y sobre todo en nuestra familia los carismas y los ministerios necesarios que se necesitan para dirigir al pueblo, para orientar al pueblo y darle palabra y Eucaristía, que tanto es necesario. Así llegamos pues al final de esta meditación en el día de hoy. Espero que haya sido de bendición. Oremos a nuestro Padre Dios del cielo. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, un nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre